Hay palabras que no solo se escuchan, se sienten. Palabras que atraviesan el pensamiento y despiertan algo más profundo. No es magia, es biología, es vibración, es memoria celular. Escuchar una sola vez puede parecer poco, pero si lo que escuchas entra cuando estás abierto, cuando estás vulnerable, cuando tu alma está lista, entonces esa única vez puede transformarlo todo. Antes de los 7 años, nuestra mente absorbía todo sin filtros. Todo era verdad, todo era programación. Lo que escuchábamos en casa, lo que sentíamos en los silencios, lo que intuíamos en las miradas, quedó grabado no como ideas, sino como códigos. Códigos que hoy siguen decidiendo cuánto mereces, cuánto puedes, cuánto vales y, lo más profundo, cuánto dinero dejas entrar. El Dr. Bruce Lipton nos recuerda que hasta el 95% de nuestras decisiones no son conscientes, son automáticas, son viejos programas. Y lo más desconcertante, no responden a la lógica. No cambian con razonamientos, cambian con emoción, con símbolos, con lenguaje que se dirige directamente al corazón vibracional del subconsciente. Lo que escuchas con emoción, lo que escuchas con presencia, lo que escuchas cuando no estás defendido, se graba, no como un dato, sino como una nueva frecuencia. Y por eso una frase bien dicha en el momento exacto puede hacer más que 100 horas de información repetida sin alma. No se trata de cuántas veces, se trata de cómo la dejas entrar. Joe Vitale lo llama el estado cero, un estado interno de vacío creativo, de limpieza mental, de permiso absoluto. Cuando entras ahí, no haces que la abundancia venga, simplemente dejas de impedir que llegue, porque la abundancia no está esperando que la busques, está esperando que te abras. Este video no es un contenido más, no es una charla sobre dinero, es un susurro, un recordatorio, una llave, pero solo si decides que lo sea, porque oír no es suficiente, hay que permitir, hay que recibir, hay que dejar que la vibración atraviese las capas de defensa y llegue hasta donde se programó la escasez. Solo entonces, la riqueza deja de ser una teoría y empieza a convertirse en un reflejo. Durante mucho tiempo nos han hecho creer que la abundancia está allá afuera, como un tesoro escondido que necesitamos encontrar o atraer, como si la riqueza fuera algo externo que solo llega cuando hacemos suficiente esfuerzo, oramos con fuerza o visualizamos con perfección. Pero, ¿y si la verdadera razón por la que no la sientes aún no es por falta de atracción, sino por exceso de resistencia? La mente consciente puede repetir que desea prosperidad, pero el cuerpo guarda otra memoria. A veces el sistema nervioso ha asociado el dinero con estrés, con abandono, con castigos, con tensión familiar. Si de niño escuchaste frases como "el dinero corrompe", "los ricos son egoístas", o viste a tus padres discutir por cuentas, algo dentro de ti puede haber aprendido que tener dinero no es seguro, y el cuerpo, que busca protegerte, sigue rechazando lo que una vez le dolió. Imagina por un momento que la riqueza es como el aire. No necesitas correr tras él, solo abrir los pulmones, solo permitir. La abundancia no se crea, se permite. Y si no fluye, tal vez es porque tus canales aún están en contracción. Haz memoria. Recuerda una situación en la que el dinero te llegó de forma inesperada. Una devolución, un regalo, una oportunidad. Ahora pregúntate, ¿qué sentiste en ese momento? ¿Alegría pura? ¿O una mezcla sutil de culpa, miedo, duda? Porque esas emociones revelan la frecuencia real con la que estás sosteniendo la abundancia. Dejar de bloquear no es un acto forzado, es un permiso silencioso. Un permiso que dice, ya no tengo que protegerme del bienestar. Estoy a salvo en la expansión. Estoy listo para dejar que entre. Porque atraer no es empujar, es dejar de cerrar la puerta. Y a veces, basta con una respiración consciente para que la puerta comience a abrirse desde adentro. Escuchar transforma, pero no por la repetición mecánica de palabras, y sí por el estado en el que esas palabras caen dentro de ti. Muchas personas repiten afirmaciones durante días, meses, años, sin resultados profundos. Y esto no significa que estén fallando, significa que tal vez estén intentando sin estar verdaderamente receptivas. El Dr. Bruce Lipton
Lo explica con precisión. Para que una afirmación penetre el subconsciente, el cuerpo necesita estar en estado de coherencia, no de defensa. Esto significa que si estás estresado, tenso, apurado, ansioso, tu biología está emitiendo señales de protección. Y protección no permite reprogramación, porque donde hay cortisol elevado, no hay apertura vibracional. Y sin apertura, no hay transformación real. La mayoría de las personas fracasa al intentar cambiar sus creencias porque insisten en la lógica. Quieren convencer al subconsciente con razones, pero el subconsciente no habla ese idioma. El subconsciente responde a lo simbólico, a lo emocional, a lo sensorial. No entiende quiero riqueza como una frase. Entiende cómo se siente tu cuerpo cuando imagina tener riqueza. Si hay miedo, se cierra. Si hay gratitud, se abre. La oxitocina, por ejemplo, es una hormona que se libera en estados de amor, entrega, conexión. Es la química que le dice al cuerpo, es seguro confiar. Cuando escuchas una frase desde ese estado, relajado, presente, conectado, el mensaje no solo entra en tu mente, entra en tus células, se convierte en una nueva señal biológica. Hubo quien escuchó audios de abundancia cada noche, durante meses, sin ningún cambio, hasta que un día decidió escucharlos por la mañana mientras tomaba su café con gratitud, respirando profundo, sin apuro, y fue ahí cuando algo empezó a moverse. No fue la información la que cambió, fue el estado en el que la recibió. Porque no es lo que escuchas, es desde dónde escuchas. Y si tu cuerpo está abierto, si tu emoción está disponible, una frase puede sembrar una nueva vida dentro de ti. Así funciona la biología de la manifestación. Así reescribes, no con esfuerzo, sino con presencia. Puedes estudiar todas las leyes espirituales, repetir todas las afirmaciones, escuchar todos los audios de abundancia, pero si dentro de ti aún vive la imagen de alguien que no se siente capaz de sostener riqueza, entonces la riqueza no se quedará, porque el dinero nunca se instala donde no hay permiso interno para recibirlo. ¿Alguna vez has sentido que el dinero no es para ti? ¿Que personas como tú no nacieron para tener mucho? ¿Que la abundancia es para los demás pero no para quien viene de donde tú vienes? Esas ideas no son racionales. Son heridas ancestrales, memorias familiares, pactos invisibles. Y mientras no las observes, seguirán guiando tu realidad desde las sombras. El llamado efecto Galatea dice que la manera en que te percibes a ti mismo determina cómo actúas y cómo te trata el mundo. Si tú te ves pequeño, limitado o insuficiente, la vida refleja eso. Pero cuando cambias tu autoimagen, el mundo exterior empieza a ajustarse, no por magia, por coherencia. Haz una pausa. Piensa en 3 personas que tú consideras ricas. Ahora observa, ¿qué juicio negativo tienes sobre ellas? ¿Crees que son arrogantes, superficiales, desconectadas? Tal vez sin darte cuenta, esos juicios estén saboteando tu camino, porque nadie quiere parecerse a quien rechaza. Y si para ti ser rico es igual a ser despreciable, entonces tu sistema bloqueará cualquier acceso a la riqueza para proteger tu integridad. La autoimagen es la raíz, el dinero es solo un espejo, y mientras no te reconozcas como alguien digno de sostener abundancia con amor, respeto y libertad, la vida seguirá esperando, no para castigarte, sino para darte el tiempo de recordar quién eres sin las capas del pasado. Cambiar tu economía comienza con cambiar la imagen que sostienes cuando cierras los ojos, porque ese reflejo interior es el que organiza toda tu realidad. Y si en ese reflejo hay permiso, hay confianza, hay plenitud, entonces la abundancia no tendrá más remedio que encontrarte. A veces no es el miedo al fracaso lo que bloquea la abundancia, es la comparación silenciosa, esa que se cuela en los gestos más pequeños, en el scroll distraído, en la mirada rápida al éxito del otro. Esa comparación que parece inofensiva, pero que va desgastando poco a poco tu vibración. Si al ver a alguien prosperar sientes una punzada interna, no es sobre esa persona, es sobre lo que tú aún no te has permitido. Esa incomodidad no es envidia, es un dolor antiguo, una sensación de carencia que aún no ha sido abrazada con compasión, porque no odias al otro por tener dinero. Lo que a veces duele es sentir que tú, aún facendo todo, no lo tienes. Cuando eso pasa,
tu campo energético entra en disonancia. Empieza a rechazar la riqueza porque la asocia al conflicto, a la competencia, al juicio. Y la energía de la abundancia no se instala donde hay resentimiento, solo se queda donde hay paz. Una terapeuta compartió una vez que su primer año de estabilidad financiera comenzó cuando dejó de seguir cuentas que le hacían sentir insuficiente. No era culpa de esas personas, era su propio reflejo el que necesitaba atención. Cuando soltó la necesidad de medirse por la vida ajena, su frecuencia se liberó y en ese espacio lo nuevo pudo entrar. La comparación es una prisión sin barrotes, porque tú entras en ella con los ojos abiertos y solo sales cuando eliges ver tu camino como único, cuando reconoces que no estás aquí para repetir el éxito de nadie, sino para recordar el tuyo, ese que no se mide por cifras, sino por congruencia interna. La mente no se desbloquea para la riqueza mientras siga usándola como vara de comparación, porque toda medición externa debilita la confianza interna, y sin confianza no hay manifestación duradera. Tu frecuencia se fortalece cuando celebras sin comparación, cuando bendices lo que el otro tiene sin dudar de lo que tú puedes recibir, porque la verdadera abundancia no es acumular, es liberar. Y nadie vibra alto mientras esté atado a la necesidad de competir. Hoy, tal vez, la riqueza está esperando algo muy simple, que dejes de mirar hacia los lados y empieces a mirar desde dentro. Durante años nos enseñaron que la información es poder, que cuanto más sabes, más preparado estás, que el conocimiento es la llave. Pero hay algo que pocos se atreven a decir. Saber no es lo mismo que transformar, porque la mente no se desbloquea con teoría, se desbloquea con emoción, con presencia, con energía que atraviesa el cuerpo y no solo las ideas. La mayoría de las personas consume contenido espiritual y motivacional como quien colecciona frases bonitas, pero eso no significa que haya integración. Escuchar muchas veces no es igual a escuchar de verdad, porque una sola frase, en el momento correcto, puede mover montañas internas, y 1000 horas de contenido sin presencia pueden no mover nada. ¿Por qué escuchar una sola vez puede ser suficiente? Porque lo que desbloquea no es la repetición vacía, sino la intensidad vibracional con la que esa escucha toca tu sistema. Cuando tú estás abierto, receptivo, disponible, una sola palabra puede entrar como una semilla y empezar a florecer. Pero si escuchas desde la distracción, desde la prisa, desde la necesidad de llenarte de algo, entonces incluso las palabras más sabias se pierden en el ruido. Porque el subconsciente no responde al volumen, responde a la disposición emocional. Demasiada información puede volverse saturación, una especie de parálisis espiritual disfrazada de búsqueda, como si estuvieras constantemente preparando el terreno, pero sin sembrar nada. Como si estuvieras siempre a punto, pero sin dar el salto. La práctica no está en acumular contenido, está en sentirlo, en permitir que lo que escuchas atraviese tus capas defensivas, que no se quede en la cabeza, sino que baje al pecho, al vientre, al cuerpo entero, porque solo así el mensaje se convierte en experiencia. Antes de poner cualquier audio, antes de repetir cualquier afirmación, pregúntate en silencio, ¿estoy dispuesto a sentir lo que esto me provoca? ¿O solo quiero distraerme del vacío? La verdad es simple, pero poderosa. Una sola escucha, con total entrega, puede ser más transformadora que años de búsqueda sin presencia. Porque la mente no se libera con datos, se libera con verdad sentida. Y esa verdad no grita, susurra. No es solo lo que dices, es cómo lo dices. Es lo que tu cuerpo siente mientras lo dices, porque el lenguaje que usas sobre el dinero no termina en las palabras, continúa en la vibración que esas palabras activan dentro de ti. Puedes repetir «yo soy próspero» 100 veces al día. Pero si al decirlo sientes un nudo en el estómago o una tensión en el pecho, tu cuerpo no lo cree. Y si tu cuerpo no lo cree, tu campo no lo emite. Porque la manifestación no responde a frases vacías, responde a la coherencia vibracional. La mente subconsciente, esa que dirige más del 90% de tus decisiones, no entiende de palabras abstractas,
entiende de sensaciones, de metáforas internas, de asociaciones emocionales profundas. Y muchas veces, al hablar de dinero, lo que tu subconsciente escucha no es lo que tú pronuncias, sino lo que tú temes. Cuando dices abundancia, pero en el fondo sientes escasez. Cuando afirmas merecimiento, pero resuena en ti la voz antigua que decía, eso no es para ti. Cuando pronuncias riqueza, pero tu cuerpo recuerda estrés, discusiones o carencia, entonces no hay congruencia. Y sin congruencia no hay creación. La riqueza necesita ser sentida como algo seguro, natural, posible. Y para eso, a veces es necesario reescribir el lenguaje. No solo cambiar las palabras, sino transformarlas en imágenes simbólicas que tu ser pueda reconocer con ternura. Por ejemplo, en lugar de decir, el dinero llega fácil, puedes decir, el dinero es como un río que fluye tranquilo y me encuentra con suavidad. Esa metáfora habla otro idioma, uno que el subconsciente entiende, uno que el alma acepta. Habla lentamente. Escucha tus propias frases. Observa qué parte de tu cuerpo reacciona, dónde se tensa, dónde se retrae, dónde se apaga. Porque ahí, justo ahí, está el bloqueo y también la puerta. El lenguaje de la riqueza no es perfecto, es auténtico. No se trata de sonar bien, se trata de sonar verdadero, de decir lo que puedas sostener sin contraerte, de construir frases que tu corazón pueda habitar sin miedo. Cuando logras hablar de dinero con naturalidad, sin culpa ni exageración, cuando tus palabras no se usan para convencer al universo, sino para recordarte que ya estás listo, entonces el universo responde. Porque ahora sí, ahora te escucha vibrar. Hay un momento en todo proceso de manifestación en el que ya no se trata de hacer más, ni de repetir más, ni de entender más. Llega un instante en el que lo único que desbloquea es soltar. No como una renuncia, sino como una confianza silenciosa. Como una respiración que por fin se lidera del esfuerzo. Durante mucho tiempo, te dijeron que tenías que controlar, visualizar con precisión, pedir con exactitud, repetir con disciplina. Pero el universo no responde al control, responde a la entrega, a esa energía que dice, confío aunque no vea, siento aunque no tenga pruebas, me abro aunque aún no llegue. Porque el verdadero desbloqueo no ocurre cuando el universo te da algo. Ocurre cuando tú dejas de necesitar probar que lo mereces. Cuando dejas de usar la manifestación como una medida de tu valor. Cuando dejas de poner tu paz como rehén de los resultados. Ahí, en ese silencio vibracional, algo se abre. Una puerta que no depende de esfuerzo, sino de permiso. Y ese permiso es vibracional, es emocional, es biológico. Es como si el campo finalmente dijera, ahora sí, estás en casa. Ahora sí no estás pidiendo, estás permitiendo. Este es el gran giro, el gran secreto, el gran descanso, el momento en que ya no necesitas demostrar nada, ni al universo, ni a ti, ni al pasado, ni al futuro. Solo estás presente, abierto, receptivo. Si tu mente aún insiste en controlar, respira. Si tu cuerpo aún duda, acarícialo con ternura. Si tu energía aún quiere vigilar los resultados, recuérdale. El milagro no viene porque tú lo empujes, viene porque tú dejas de bloquearlo. Escucha con intención, siente con verdad y luego suelta con confianza. Ese es el ritmo, ese es el mantra, ese es el ciclo natural de toda creación auténtica. La mente al final es como una puerta, y cuanto más la empujas, más se resiste. Pero si te detienes, si te calmas, si esperas con presencia, entonces un día cualquiera,
sin aviso, la puerta se abre sola, y lo que estaba al otro lado ya no parece distante, parece tuyo, porque ya lo es. No es el contenido en sí lo que transforma, es cómo te atraviesa, es el lugar interno desde donde escuchas, es la disposición emocional que abres al hacerlo, porque incluso una sola palabra, si entra en el momento exacto, si encuentra el corazón abierto y la mente en silencio, puede mover estructuras enteras que llevaban años bloqueadas. Bruce Lipton lo ha dicho con claridad. La verdadera reprogramación ocurre cuando tu percepción cambia tu biología. No basta con entender intelectualmente, es necesario sentir diferente, porque es ese sentir, esa nueva lectura vibracional, la que transforma el entorno interno y, por consecuencia, la realidad externa. Greg Braden complementa esa visión al recordarnos que el campo cuántico responde a la emoción como lenguaje, no a las palabras solas, no a los pensamientos repetidos sin alma, sino a la emoción auténtica, vivida, encarnada, a ese lenguaje silencioso que el universo entiende sin necesidad de traducción. Así que si has escuchado este mensaje con presencia, con entrega, con la disposición de ser tocado por algo más grande que tu lógica, entonces ya has iniciado un desbloqueo, porque no es un milagro, es un retorno al estado original de apertura, a ese lugar en ti donde la abundancia no se persigue, se permite. La riqueza desde ese lugar ya no es algo que buscas, es algo que reconoces, que dejas entrar, que dejas fluir, como si siempre hubiese estado ahí esperándote, no para convencerte, mas para recordarte. Y ahora, una imagen para cerrar, una metáfora que quizás puedas llevar contigo. Imagina que la riqueza está justo al otro lado de una puerta que no tiene llave, solo una cerradura suave. Pero esa cerradura no se abre desde el esfuerzo, se abre desde la conciencia, desde la ternura, desde el momento en que dejas de luchar y empiezas a permitir, porque la riqueza ya está llamando. Su mano ya golpea tu campo, su voz ya te susurra, pero la única mano que puede girar la cerradura es la tuya. Y esa mano no es física, es energética. Es tu conciencia, tu permiso, tu sí. Ahora la pregunta no es si el universo quiere darte. La pregunta es, ¿estás dispuesto a dejar de impedirlo? ¿Estás dispuesto a abrirte sin miedo, sin pruebas, sin garantías y simplemente recibir? Porque quizás, solo quizás, ese sea el verdadero desbloqueo y ya ha comenzado, ahora, contigo, aquí.